Cuando Cristo vino a mi corazón, mi vida entera cambió. Su paz y su amor alejaron de mí las dudas, las sombras y el temor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó y hoy puedo cantar yo de su amor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó y hoy puedo cantar yo de su amor. Hoy quiero que Cristo te transforme a ti, que cambie tu vida también. Oh, piensa en la cruz donde murió por ti y ábrele ya tu corazón. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó y hoy puedo cantar yo de su amor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó y hoy puedo cantar yo de su amor. Muy buenos días una vez más. Es un nuevo domingo y cada nuevo domingo que es inicio de semana nos alegramos porque estamos juntos. Gracias a los que están saludando en el chat en vivo. Es un privilegio poder leerlos al terminar. Cuando llegamos a casa otra vez y veo el servicio transmitido, comienzo a leer los saludos de las personas y es bueno. Es una forma de encontrarnos en un espacio virtual y agradezco al Señor porque nos permite, en medio de esta pandemia, en medio de esta situación extraña para nosotros, de alguna manera leernos, escribirnos, estar en contacto. José es un hombre que tiene un carro dañado. Su carro es bastante viejo y José está sufriendo porque necesita repararlo. Él a su vez tiene un amigo adinerado y va y le dice: mira, necesito $1,000,000 para comprar un repuesto para mi vehículo. El amigo adinerado le dice: mira, José, ¿qué te vas a poner a arreglar ese carro viejo? Yo te compro uno nuevo, te lo regalo, te doy $30 millones para que te compres un carrito nuevo. No, jamás. Préstame $1,000,000 y compro el repuesto que necesito. Pero te lo estoy regalando, José, es gratis, yo no te voy a cobrar nada por eso. No, necesito $1,000,000, por favor préstamelos, yo te los pago luego. Parece que fuera ridícula esta conversación, no obstante, es una situación que se presenta todo el tiempo, todos los días, y no necesariamente con autos viejos ni con repuestos. Estoy hablando de las vidas. Hay personas que buscan a Dios, como José a su amigo millonario. Buscan a Dios para que les repare algo, alguna enfermedad que necesita ser sanada, alguna situación financiera que necesita ser resuelta. Y buscan a Dios solo porque necesitan algo, cuando el Señor les ofrece una vida transformada, una vida nueva, pero no les interesa comprometerse con el Señor. No les interesa tener una vida nueva, les interesa tener su vida vieja acabada con un repuesto nuevo. El Salmo 103, que es de David, dice: bendice, oh alma mía, al Señor. Bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, oh alma mía, al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Cuáles son esos beneficios? Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y de misericordia, el que sacia de bien tu boca,
de modo que te rejuvenezcas como el águila. Versículo 8 al 10, compasivo y clemente es el Señor, lento para la ira, grande en misericordia. Versículo 10, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Y el salmista David está presentando y se está hablando a sí mismo: oh alma mía, bendice al Señor por las realidades. Él es quien perdona tus pecados, quien sana tus dolencias, quien te rescata del hoyo, y en el versículo 10, quien no te paga conforme a lo que tú te mereces. Ese es el Dios en el que creían los israelitas cuando Jesús vino a vivir entre nosotros. Cuando Jesús entró otra vez en Capernaum, Marcos, el capítulo 2, después de algunos días se oyó que estaba en casa. Muchos acudieron a él, de manera que ya no cabían ni ante la puerta, y él les hablaba la palabra. Entonces vinieron a él trayendo a un paralítico cargado por 4. Y como no podían acercarlo a él, debido al gentío, destaparon el techo donde Jesús estaba, y después de hacer una abertura bajaron la camilla en que el paralítico estaba recostado. Y viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Algunos de los escribas estaban sentados allí y razonaban en sus corazones: ¿por qué hablaste así? Blasfema, ¿quién puede perdonar pecados sino uno solo, Dios? De inmediato Jesús, dándose cuenta en su espíritu de que razonaban así dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué razonan así en sus corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu camilla y anda? Pero para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados en la tierra, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y se levantó y enseguida tomó su camilla y salió en presencia de todos, de modo que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: jamás hemos visto cosa semejante. Y quiero presentar hoy la segunda pregunta que Marcos muestra en torno a Jesús, en esta serie que hemos titulado Preguntas en torno a Jesús, porque Marcos presenta su evangelio respondiendo preguntas acerca de Jesús. ¿Quién es Jesús? La semana pasada estábamos hablando de la autoridad de Jesús. ¿Qué nueva doctrina es esta, la que predicaba Jesús? Ahora la segunda pregunta es: ¿quién es Jesús para perdonar pecados? Y lo quiero presentar a través de la presentación de los personajes de esta historia, porque de hecho hay varios personajes en la historia y vamos a verlos. Trataré de ser breve. El primero de estos grupos de personas, o el primer grupo presentado dentro de los personajes, es la multitud. La multitud. Versículo 2 del capítulo 2 de Marcos. Muchos acudieron a él de manera que ya no cabían ni ante la puerta, y les hablaba la palabra. Ya no cabían ante la puerta. Es decir, imagínense ustedes, no sabemos si era una sinagoga o una casa de residencia. Podría ser cualquiera de las dos. Pero Jesús estaba en una casa, en una vivienda. Estaba en un lugar cerrado, y ese lugar está atestado de personas. Hay personas dentro y hay personas fuera de la puerta. Están mirando, hay alguien que está adentro. Y es esa persona famosa ya entre nosotros. Porque si ustedes ven el capítulo 1 de Marcos, Marcos presenta en un solo capítulo a Jesús desde ser un prácticamente desconocido hasta tener tanta fama que ya no podía entrar abiertamente en ninguna ciudad. Según el capítulo 1, versículo 45. Jesús termina en el pico de la fama. Él es famoso
porque Él manda a los demonios, los expulsa, porque Él sana enfermedades de todo tipo. ¿Por qué esta multitud sigue a Jesús? Parece ser que no hay un enfermo por ser sanado, porque lo que está haciendo Jesús es que está predicando. Él está enseñando en esta casa y hay una multitud que está ávida por oír lo que Jesús dice. Y a este personaje le he llamado la multitud que es tropiezo. ¿Y por qué digo que la multitud es tropiezo aquí? Porque vemos a continuación a un paralítico. Este hombre necesita ser tocado por Jesús. Este hombre necesita ver a Jesús. Y hay 4 hombres que tratan de ingresar, pero esta multitud que escucha la palabra no quiere saber nada de ninguno que quiera entrar. No quieren permitir que otros escuchen. Y quiero decir 2 cosas como un paréntesis. Primero, hay que tener mucho cuidado con la fama. Porque Jesús, a pesar de que tenía fama, Él insistía en que no se le diera a conocer. Versículo 34 del capítulo 1, Él sanó a muchos que padecían de diversas enfermedades y echó fuera a muchos demonios y no permitía a los demonios hablar porque lo conocían. Es un Jesús que trata de no darse a conocer como el Hijo de Dios, pero parece que lo que hace es tan evidente que no puede evitar que esto sea realizado. Dice versículo 45 que Él le dijo al que había sido leproso que no diera a conocer absolutamente nada de Él, pero cuando salió Él comenzó a proclamar y a difundir mucho el hecho, de modo que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ninguna ciudad. ¿Y por qué digo que es un problema la fama? Porque nos encanta saber que Jesús está siendo predicado en todo el mundo. La pregunta que yo me hago es, ¿y de qué manera está siendo predicado? ¿Jesús está siendo conocido como quien perdona pecados? Me temo que no. Lo que sí me temo es que la mayoría de personas alrededor del mundo que están buscando a Jesús lo están haciendo por razones equivocadas. Ellos están buscando a Jesús para recibir un milagro. Y aunque Jesús puede hacerlo, no es lo que Jesús busca. Tal vez lo que Jesús estaba evitando es que la gente lo estuviera buscando por las razones equivocadas, y eso era lo que estaba pasando. Ahora, esta multitud la vemos haciendo algo bueno. Están reunidos alrededor de Jesús, escuchando a Jesús, quien habla la palabra, versículo 2. Pero ¿qué hay de malo en la multitud que rodea a Jesús para escuchar su palabra? Espero que ninguno de ustedes me acuse por utilizar mal este pasaje. Yo creo que no estoy cometiendo un error hermenéutico al mostrar esto como una evidencia de que hay un grupo de personas siempre, entre los que podrían llamarse seguidores de Jesús, que en lugar de ser de bendición para otros que necesitan, terminan siendo tropiezo. No dejan, no permiten que el que ha de conocer entre. Se convierten en un muro para que la gente no conozca de Jesús. No son estos, no podrían ser estos, aquellos que con su conducta lo que hacen es pervertir lo que se conoce como el Evangelio. Que otros blasfemen de Jesús y del Evangelio, porque ¿cómo se le ocurre decir que es cristiano? ¿Quién va a querer ser cristiano? Si las familias cristianas muchas veces son las más difíciles del barrio. Si los cristianos son los más complicados, los más iracundos del barrio, del sector. Si son los más mala paga, infieles. Y terminan por causar esa barrera entre aquellos que necesitan escuchar el Evangelio y Jesús. Pero también la multitud es complicada aquí porque no dejan entrar, ignoran.
A ellos no les interesa el que necesita. Ellos simplemente quieren escuchar. Podrían representar a esa multitud de cristianos que están ávidos por escuchar la palabra, por aprender de la palabra, pero no les interesa el otro. Hay un divorcio entre la vida personal, académica, teológica, con la práctica, con la necesidad de proclamar a otros. ¿Y cuánto necesitamos como iglesia hoy que cada cristiano, independientemente de sus dones, hable de Jesús, dé a conocer a Jesús, abra el paso para que otros puedan entrar y conocer a Jesús? Ese es el primer grupo de personas, la multitud que impide. El segundo grupo de personas es diferente. Versículo 3. Entonces vinieron a él trayendo a un paralítico cargado por 4. Y como no podían acercarlo a él debido al gentío, destaparon el techo donde Jesús estaba y después de hacer una abertura bajaron la camilla en que el paralítico estaba recostado. Y viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. ¿No le parece extraño que Marcos diga: y viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico? Es la fe de quienes lo llevan, o podríamos hablar, no solamente la oposición de la mayoría, sino la actitud o la fe de la minoría. Porque es que son una minoría, son 4 personas que, distintos a la multitud, ellos conocen a un paralítico y ellos conocen la necesidad de ese paralítico, y no solo conocen la necesidad del paralítico, sino que conocen acerca de Jesús y saben que Jesús es la única salida que ese hombre paralítico que ellos conocen tiene. Y es la fe de ellos, la fe en Jesús. Y es la fe en Jesús que les lleva a ir por ese hombre y traerlo. No solamente intentar entrar a pesar de la multitud, sino de ser recursivos, de buscar la forma de que esa persona llegue a Jesús. Y ellos se suben, rompen el techo. No estamos hablando de una estructura como la nuestra, tal vez un techo de paja, de tierra, de algún adobe, no sé, de algo fácil de romper. Pero no era concreto. Y ellos se abren un espacio en el techo y bajan por allí al paralítico. ¡Qué fe de esos hombres! Una fe que necesitaba ser editada, ¿no? Y lo vamos a ver a continuación. Pero representan estos a una minoría de personas que hace el trabajo que debe hacer. Y no estoy aquí tratando de juzgar a la iglesia local. No estoy para eso. Estoy mostrando una realidad alrededor del mundo. La mayoría de iglesias a nivel mundial, lamentablemente, tienen en su mayoría a una multitud de personas cómodas. Ellos están cómodos porque solo tienen que ir 1 o 2 veces a la semana a la iglesia. No culpo, ni acuso, ni juzgo a los que por cuidarse de la pandemia no asisten a la iglesia. Yo no estoy tratando de decir eso. De hecho, aplaudo el hecho de que usted pueda cuidarse en casa, que usted sea responsable con su vida y con los miembros de su casa. Pero también hay personas que podrían venir a la iglesia y no lo hacen. Personas que van a la tienda del barrio, al supermercado, donde hay una multitud exagerada de personas, que van al centro de la ciudad y no tienen problema con estar a menos de 2 metros, pero sí ven un problema ir a la iglesia, donde tratamos en lo posible de protegernos mutuamente. Entonces ahí no se trata de cuidarse, se trata de un problema en el corazón de la persona. Pero estoy hablando con la mayoría
que permanece sentada en una banca o en una silla, pudiendo hacer mucho más. Hermanos, ¿no es esta una oportunidad para decirles a ustedes en el nombre del Señor? Necesitamos ser la mayoría que hace. Que invirtamos esta ecuación presentada en Marcos capítulo 2 de una mayoría que estorba, que impide que el que necesita conocer a Jesús llegue, sino que necesitamos ser una mayoría que sale, que busca, que conoce la enfermedad, que conoce el problema, pero también conoce la salida. Una mayoría que se incomoda en la comodidad. Porque es que necesitamos incomodarnos de la comodidad. Necesitamos incomodarnos de estar sentados todo el tiempo sin hacer nada. Y necesitamos entender que incluso desde nuestras casas, sin salir, podemos ser útiles en el servicio de la obra del Señor. Y esta mayoría lamentablemente se convierte en la que impide, pero hay una minoría que lleva, ve la necesidad, tiene compasión del necesitado y lo lleva y trata de hacer lo posible de llevar a Jesús a este hombre. Tercero, no solamente hay una multitud que impide y una minoría, una mayoría que impide, una minoría que tiene fe, sino que hay también un grupo de personas que conoce, pero que juzga. Y estamos hablando de los escribas. Versículo 6. Algunos de los escribas estaban sentados allí y razonaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfema. ¿Quién puede perdonar pecados sino uno solo, Dios? De inmediato Jesús, dándose cuenta en su espíritu de que razonaban así dentro de ellos mismos, les dijo: ¿por qué razonan en sus corazones así? Y estos son intelectuales. Ellos no son como la multitud que quieren ir a aprender. No son como estos 4 que están buscando al que necesita y llevándolos a Jesús. Ellos son también una minoría que conoce, pero que conoce, que sabe, que entiende, que comprende las Escrituras y se convierten en catadores de servicios. Personas que no van para aprender, sino para darse cuenta de si lo que se está predicando coincide con la estructura teológica que tienen. Y cuánto daño se hace cuando un cristiano o un grupo de cristianos actúa de esta manera. Cuando mi conocimiento solo me sirve para criticar al que no se adapta a mi teología. Cuando mi conocimiento se convierte en un tropiezo para el Evangelio. Pero ¿quiénes son los opositores de Jesús, del ministerio del Mesías? No son los demonios, ellos lo aclaman. No son los pecadores, no son las prostitutas, no son los publicanos los que se oponen al ministerio de Jesús. Son los que más deberían amarlo, son los que más deberían seguirlo. Es cuando el conocimiento envanece. Es cuando el conocimiento me lleva a aborrecer tanto al que no cree lo que yo creo. Es cuando creo que la fe en sí misma es lo que salva. Cuando creo que la idea de la creencia es la que salva y no Jesús. Es cuando creo que mi estructura teológica es el camino al Padre y no Jesús. Es cuando me convierto en un catador de predicaciones. Y así fui yo. Y yo pasé por eso y cuánto odio y cuánto me arrepiento
por haber sido ese Samuel que solo veía predicaciones para criticarlas. Y cuánto daño me estaba haciendo y cuánto daño les estaba haciendo a aquellos que me escuchaban. Y nos convertimos muchas veces en piedra de tropiezo para el ministerio de Jesús, para el evangelio, para la iglesia. Está la multitud que impide. Está la minoría que tiene fe. Está también otra minoría o el grupo selecto que conoce. Está también el paralítico que necesita. Versículos 5 en adelante. Y viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Es el hombre que es llevado porque tiene una necesidad. No sé si ustedes lo pueden ver. Hay un hombre y cuando dice, al ver Jesús la fe de ellos, ¿quiénes son ellos? ¿Son los 4 que lo cargaban? Yo creo que son los 5, los 4 que cargaban al paralítico y el paralítico que también creía. ¿Qué era lo que creían estos hombres acerca de Jesús? Creían que Jesús era el único que podía levantarlo y ponerlo a caminar. Era Jesús el único que podía darle sanidad a este hombre. Para mí ha sido muy difícil estudiar este pasaje, porque yo tengo a un amigo a quien quiero en el Señor. Nuestro hermano Antonio Durán, quien durante la pandemia, durante el año 2020, fue una bendición para nuestra iglesia, para mi ministerio. Él puso su camioneta y su propia vida para servir al Señor. Él me acompañaba no solamente a entregar mercados, me acompañaba a compartir el evangelio. Incluso alguna vez me llamó y me dijo: hermano, yo me voy a predicar solo, porque yo no podía salir, estaba ocupado en otras tareas. Y este hermano, por razones que conocemos, tuvo un accidente y hoy está postrado en una cama sin poder moverse. Cuando estuve preparando este mensaje, me acordé de él. Es imposible hablar de alguien en condiciones similares sin acordarnos de él. Y durante algún tiempo pensé en interceder por mi hermano Antonio Durán. Media hora sin moverme, tratando de ponerme por un momento en su lugar. ¿Cómo es permanecer inmóvil? Y comencé inmóvil a clamar al Señor por mi amigo, quien estaba en la misma condición, pero de manera permanente. Y no pude hacerlo por media hora. A los 20 minutos, yo mismo estaba desesperado por levantarme, por caminar. ¿Qué estaba pasando por la mente de este hombre paralítico? Porque a veces escuchamos hablar de un paralítico, de alguien que por su parálisis no puede caminar, no puede moverse. Pero ¿qué experimenta una persona en su condición? Depresión, tristeza, conmoción, angustia. ¿Cómo culpar a alguien en esa condición de que su fe sea golpeada? Y este hombre, así, en semejante condición, supo que su única posibilidad estaba a unos metros de distancia, pero él no podía moverse. Y estos hombres lo llevaron e hicieron lo posible de que él estuviera frente a Jesús. Y él escuchaba en su mente las palabras: levántate, camina. Pero lo que escucha de Jesús es: y viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Un momentito. ¿Eso no era lo que necesitaba el paralítico? Sí era lo que necesitaba.
El paralítico y sus 4 amigos fueron buscando la cura para su enfermedad de parálisis. Pero lo que ellos necesitaban aprender ese día, y la multitud que estaba alrededor de él, y nosotros hoy, es que hay una enfermedad que solo puede ser curada por Jesús y se llama pecado. Hijo, tus pecados te son perdonados. Porque hay mucha gente que busca a Jesús por un repuesto que necesita ese cuerpo viejo, cuando puede tener un cuerpo nuevo, una vida nueva. Una vida destruida por el pecado, mientras la gente busca un repuesto para poner en su vida dañada. Es cuando la gente va buscando un milagro, cuando la gente solo le interesa ser sanada y no ser salvada. El mensaje de Jesús en Marcos 1, antes de la liberación del endemoniado en Capernaum, es: arrepiéntanse y crean el Evangelio. El milagro del arrepentimiento y el perdón de pecados va antes de la sanidad. Cuando hay un pecado, cuando hay pecados que son perdonados, entonces lo demás, la sanidad, se convierte en algo secundario. Es lo que necesitaba entender ese hombre, el paralítico, y los 4 que lo llevaban, y los escribas, y la multitud que lo escuchaba. Y es el mensaje que necesitamos entender hoy, porque hay iglesias llenas buscando milagros. Hoy es tu milagro. ¿Cuál milagro? Si el milagro que el Señor quiere dar es el milagro del perdón de los pecados, una enfermedad incurable por otros medios, una enfermedad que tenemos desde Adán, peor que el virus. Y más adelante, en el culto presencial, estaremos hablando de esta enfermedad y del por qué discipulamos. Porque hay una enfermedad incurable a través de cualquier otro medio, solo curable a través de la obra de Jesús. Hijo, tus pecados te son perdonados. La diferencia entre este hombre y el hermano Antonio Durán es que el hermano Antonio Durán, antes de quedar postrado en una cama, escuchó del Señor: hijo, tus pecados te son perdonados. Aunque es importante su enfermedad, lo más importante para su vida ya fue sanado, su corazón. Un corazón dominado por el pecado, que es restablecido, que es hecho nuevo por el Espíritu Santo a través de la obra de Jesús. ¿Por qué razonan así en sus corazones? Era un corazón dañado de los escribas. Todos estaban enfermos allí en ese lugar. Pero necesitamos entender que lo que ese paralítico necesitaba era el perdón de sus pecados. Que lo que millones de personas afuera necesitan es el perdón de sus pecados. Y que nosotros conocemos la cura y está en Jesús. ¿Cómo quedarnos en nuestra casa cómodos, llamando a las personas enfermas y decir: pida oración en la iglesia para que el Señor lo sane? ¿Y dónde está la curación de la enfermedad terrible del pecado? ¿Será que no le tomamos en cuenta? A lo que Jesús le responde: ¿qué es más fácil decir al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu camilla y anda. No se está refiriendo Jesús a que era lo más fácil de decir, porque de hecho cualquiera de las dos cosas se pueden decir fácilmente. Se está diciendo, lo que está tratando Jesús de decir es que hay un problema que es visible y hay un problema que es invisible. El problema que es visible es el que nos interesa, pero el abstracto, el invisible, no nos llama mucho la atención. Y es precisamente ese el más importante. Y Jesús continúa diciendo: pero para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados en la tierra, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y se levantó enseguida, tomó su camilla y salió en presencia de todos. Si ven que hay una multitud que se opone porque ignora, porque es indiferente, ¿cómo si pudo salir?
¿Cómo no pudo entrar, pero sí pudo salir? Entonces sí podía moverse. Pero es el testimonio de un hombre transformado. No porque camina, sino porque puede mirar al cielo y puede decir: gracias, Padre, porque mis pecados han sido perdonados. Hermanos, antes de orar, quiero que usted piense cuál de esos personajes le representa a usted. ¿Hace parte usted de una multitud que no hace nada? ¿Que no está haciendo lo que debería hacer? ¿Hace parte usted de esos pocos que están haciendo algo porque el Evangelio de Jesús se conozca? ¿Está siendo usado por el Señor para que quien necesita y usted conoce, conozca de Jesús? ¿Hace usted parte de esos pocos académicos que conocen mucho, que saben mucho, pero el conocimiento los lleva al envanecimiento? ¿O es usted esa persona que estaba más que paralítica, muerta en sus pecados y recibió vida a través de Jesús? ¿Qué tal si oramos y le pedimos al Señor que nos ayude a ser como ese paralítico que luego va y proclama el Evangelio restaurador, el que sana la enfermedad del pecado? Padre, gracias, porque tu palabra es clara. Te pido que tú nos acerques, no solo a escuchar, sino a entender y a reconocer a Jesús como la única medicina para la enfermedad del pecado. Señor, que cada persona que esté escuchando haya sido transformada o sea transformada por tu Santo Espíritu para perdón de pecados, para que no sea el pecado el que domine la vida, sino el Santo Espíritu tuyo. Gracias, porque incluso tú nos has dado la fe para creer, porque ha sido la fe un regalo tuyo para que creamos y para que vivamos. Bendícenos, Señor, como iglesia. Te lo pido en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Jesucristo me
salvó, me perdonó, mi Jesucristo me redimió. Cerca de ti, oh Cristo, andar yo siempre quiero. Me amparará tu sacrosanto amor. Sin ti la vida es triste, muy llena de amargura, pero tú eres mi gran consolador. Soy feliz, yo soy